estoy acostumbrado a que nadie me escuche. Yo estoy dando Bueno, una conferencia. sí, eso es algo diferente, al que no te escuchen y al que no te quieran oír, ¿no? Oír y escuchar son dos cosas diferentes. Bueno, por lo general no me oyen. Ah. Realmente sí quieren escucharme. Ay, bueno, estamos con Sergio. Sergio es autor de libros de literatura infanto-juvenil, pero también tenemos a Sergio como uno de los idealizadores de Cuatro Gatos, porque Sergio Andricain, ¿así se pronuncia tu nombre, tu sobrenombre? Andricaín, Andricaín. Andricain, Tiene Andricain. tilde en la I porque Ajá. está castellanizado, es un apellido navarro. Ah, ok, Sergio Andricain tiene Sí. también una idealización de este proyecto junto con Antonio, ¿cierto? Antonio Orlando Rodríguez, que es un escritor cubano igual que Sí. yo, multipremiado y muy conocido, y escritor de libros para niños y jóvenes, pero también un escritor de libros para adultos. Sí, y entonces nosotros convidamos a Sergio como autor en esta conversación de esta vez. Y claro que vamos a adorar que Antonio se aparezca por ahí. Si al ratito que empecemos a hablar de Cuatro Gatos, si quiere aparecerse enfrente de la cámara, nos va a dar mucho gusto conocerlo también, porque este proyecto es un proyecto muy lindo, un proyecto que ya tiene mucho tiempo y bueno, los dos nos pueden compartir algunas de sus opiniones sobre cómo fue hecho este proyecto. Pero vamos a hablar primero con Sergio, el autor. Y a ver, Sergio, entonces, ayer estábamos platicando un poquito y para las personas aquí en Brasil que no conocen tu trabajo como autor, porque obviamente que Brasil conoce a Cuatro Gatos, la fundación de Cuatro Uh Gatos, -huh. queremos saber cómo fue que el autor, ese joven, comenzó en el mundo de las letras. Bueno, en realidad yo nunca pensé ser escritor. Sí. Lo ambicionaba de joven, pero para mí era un reto muy grande. Yo siempre he sido un gran lector desde niño. Me gustaba leer mucho y en algunos momentos de mi vida pensé en escribir. Uno fue en la infancia, que me dio por escribir obras de teatro que eran dramas históricos, Ah, de los de Shakespeare. Pero yo me di cuenta enseguida que eso no era literatura, que era una copia burda, mala, y desistí. Después, durante joven, escribí en alguna época algo de poesía, algo de cuentos, pero no me gustaba lo que escribía y me declaré lector. Dije, yo soy un lector y me declaré una persona que gustaba del arte, pero que no tenía realmente lo que se necesita para ser un artista. No había estudiado música, intenté con las artes plásticas, sí, me rechazaron en la Academia de San Alejandro, y dije, evidentemente yo vine para disfrutar del arte y sí. para que el arte me ayude a ser una buena persona. Y dije, pues yo soy un artista a mi manera, disfruto de la vida. Y el arte que hacen otros me ayuda a tener una vida más plena. Ay, qué bonito. Pero en determinado momento siempre estuve rodeado de amigos que pintaban, que eran escritores. Incluso en este momento recuerdo un escritor cubano, Ezequiel Vieta, con quien tuve una linda amistad, igual que con su esposa, Beatriz Mayo, una profesora universitaria. Pero Ezequiel, incluso Beatriz también, siempre me hablaban como tratando de despertar Sí, el escritor que ellos sentían que podía haber en mí, pero que no salía, sí, no acababa de salir. sí. Hace unos años yo, en un viaje que hice a Cuba, me encontré un libro dedicado por Ezequiel y él decía, me ponía una dedicatoria al final, decía, siempre esperando por ti, o sea, siempre esperando, él aludía a la escritura, siempre esperando por mi escritura. Él había leído los poemas míos desde juventud y le habían gustado, había marcado algunos poemas que le gustaban, pero realmente yo no me sentía seguro y dejé hasta de escribir. Cuando yo me gradué en la universidad, yo estudié sociología, Sí. pues ahí fue como ya yo empecé a enterrar
a esa persona que podía crear algo y me dediqué solamente a leer y a disfrutar del arte de los otros, porque yo empecé a trabajar como demógrafo. Trabajé 6 años y medio como demógrafo. Demógrafo, ok, explica para mí esa palabra demógrafo. La ¿Qué es demografía es la ciencia que estudia en términos cuantitativos el crecimiento y desarrollo de la Ah, población. demografía, ok, demografía, Demografía. ok, ok, Demografía. ok, ok. No sé, no Y sé si entonces, demógrafo en portugués se entiende o no, pero demografía, ok, ok. sí, demografía. Y entonces, Sí, bueno, nada, tenía que sacar muchas cuentas, muchos claro, cálculos, eh, estadísticas, y hacer estadísticas sí, y hacer análisis de esos datos. sí, Y me especialicé sí. y me creí el cuento de que yo era demógrafo y que eso era lo que yo tenía que hacer y que lo otro era algo que iba a ser bueno para mí también, que no tenía por qué apartarlo. Pero ya nunca más pensé en escribir. Y por esa época conocí a Antonio Orlando Rodríguez, Ok, que hemos estado hablando, y Antonio insistió, me hizo ver que él me preguntó cuando nos conocimos, ¿a ti te gusta lo que tú haces? Yo le decía, sí, sí, a mí me gusta. Y él me decía, no, tú tienes convencido de que te tiene que gustar, pero yo no creo que a ti te guste. Yo le decía, bueno, pero si tengo que todos los días hacer eso, pues lo tengo que hacer con gusto. Y él me decía, son dos cosas diferentes. Y sí, entonces me dijo, ¿por qué no empiezas a buscar sí, moverte hacia donde a ti te interesa? Porque realmente a ti lo que te interesa es la cultura. sí. Y em, empecé a hacerlo Ajá, y surgió la posibilidad de irme a trabajar eh, a la publicidad, al mundo de la publicidad en Cuba, en turismo, en lo que era el Instituto Nacional de Turismo. No existía un Ministerio de Turismo en ese momento. ok, Y esta institución que trabajaba todo el turismo a nivel nacional y tenía una oficina de publicidad muy fuerte, a sí. donde habían ido a parar buena parte de los publicistas que existían en Cuba antes del 59 y que no se Ujú. fueron del país. Y yo fui a trabajar allí. Y ellos tenían como una estructura muy parecida a la de las empresas de publicidad de Claro, cualquier país capitalista, claro. solo que en un contexto diferente. Claro, y la publicidad se sostiene de la demografía, porque tú tienes que analizar quién es tu público, tienes que saber la edad, cuáles son los medios que les gusta, si la radio, la televisión, por eso está Nielsen, que nos da todas Sí, las informaciones, entonces obviamente uno se alimenta de la otra, ¿no? pero yo no fui a trabajar esa área, yo fui a ¿No? trabajar como creativo. ¿En dónde fuiste a Entonces, trabajar entonces? como creativo, como Ah, como ejecutivo en de el departamento de cuenta. creativo, ok, ok, ok. Era ejecutivo de cuenta y tenía que trabajar con pues, toda la gente con equipos de artistas, de Ah, diseñadores, de escritores. maravilla. eh, Y entonces, pues fue un acercamiento para mí importante y redescubrir un potencial y redescubrirme a mí mismo en otro contexto, de que yo podía hacer otras cosas más Sí, cercanas a mis intereses. Trabajé allí 2 años y medio, me fue muy bien. Y finalmente apareció la posibilidad de ir a trabajar al Ministerio de Cultura de Cuba, a- ujú, al área de información. Fui como investigador, pero como a los 2 años de estar trabajando allí, la directora de información también dirigía la revista Revolución y Cultura. ok. Ella se quedó solamente por problemas personales, pidió quedarse solamente dirigiendo la revista y salir de otros trabajos, otras direcciones que tenía, otras responsabilidades. Y nos pidió a un grupo del equipo que si queríamos seguir con ella iba a crear un grupo de investigadores en la revista. Yo me fui para allá, pero a diferencia de los otros compañeros míos que se fueron como investigadores, yo me vinculé a la revista, empecé a trabajar, a relacionarme con todo el personal, al director, al editor, bueno, la Sí, directora era ella, al sí, editor, a la correctora, sí. a las personas que escribían, que muchos eran amigos míos, los colaboradores, y un buen día pues terminé editando, revisando y escribiendo. Y Maravilla. entonces, por otra parte, había un grupo de amigos míos en los que estaba Antonio Orlando, estaba otra escritora cubana, Daina Chaviano, Chely Lima y Alberto Serré, otros dos escritores estaban cogiendo mucha fuerza, eran muy conocidos ya en Cuba, y entonces ellos empezaron a apoyarme
sobre todo Antonio, para que yo empezara a utilizar todo el instrumental que me había dado la sociología para hacer investigaciones en el área de la literatura infantil. Y ahí es donde viene el vínculo con la literatura infantil. Y empecé a escribir, a diseñar unas encuestas con autores, con ilustradores. Empecé a hacer unos estudios de recepción y también, bueno, empecé a revisar toda la literatura infantil, la que había leído de niño, como niño, ya Sí, tenía que leerla como adulto, sí, y también ver lo que no había visto de la literatura cubana y de la literatura internacional para ponerme a tono, ¿no? Y claro, para conocer, informado, claro, claro, claro. para estar informado. Entonces, Total. bueno, empecé ahí, por esa vía. Después, la directora de la revista Revolución y Cultura se fue a trabajar a un centro de investigación cultural, que es el Centro Juan Marinelo, y de nuevo nos dijo a parte del equipo que los que quisiéramos irnos con ella nos podíamos ir. Ajá. Y yo dije, yo me voy con usted, porque realmente creo que nunca he tenido una jefa mejor que ella. Ay, qué lindo. Y entonces me fui a trabajar con Hilda y, y ahí se abrió una línea de investigación precisamente de literatura infantil, que fue la que ya yo llevaba con mi trabajo personal, individual. Y en el momento en que me voy de Cuba, pues hay un profesor de la Universidad de La Habana, de la Escuela de Filología, de la Facultad de Filología, que conocía el trabajo mío, éramos amigos y estábamos hablando para entonces abrir. Él me dijo, yo quiero empezar a pasarte bibliografía, yo quiero que tú empieces a trabajar para proyectar en la universidad los estudios de recepción, Ok, ok. estudios desde el área de la sociología, estudios e investigación. Y ahí es cuando ya decidí irme a Cuba y me fui a Costa Rica. Y eso se quedó trunco, pero bueno, sí, ahí. Y bueno, me fui a Costa Rica, viví ahí 2 años y medio, hice un trabajo muy grande desde el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, cual fuimos asesores, Antonio y yo. Creamos el primer programa de Ajá. promoción de lectura en Costa Rica, que irradió después a toda Centroamérica. Todavía hay personas que recuerdan. Nosotros hicimos con la UNESCO, Wow. ah, con UNICEF, un proyecto que se llamaba Taller Modular Ok. de Lectura, y fuimos por todos los países de Centroamérica haciendo ese taller modular, que era no solamente con técnicas para acercar la literatura infantil a los niños y jóvenes, y en general a los lectores, sino también poner a decirles quiénes eran los autores de literatura infantil, porque por lo general se quedaban en los autores de principios del siglo XX. Era muy poca la información que tenían. Entonces, Excelente trabajo. Maravilloso. entonces ahí trabajamos ese tiempo y después a los 2 años y medio decidimos, Antonio y yo, irnos a Colombia, y entonces, bueno, empezó otra etapa de la vida, ¿no? Allí, y realmente escritor, yo no había sido nunca. Hasta que ya casi al irnos de Colombia, Antonio un día me dice, ¿por qué no hacemos un libro entre los dos? Y hacemos como una selección de material de la tradición oral, eh, y creamos un personaje para hacerlo más amable, para presentar todo ese material, para darle como la posibilidad que cuente una historia, que a los Sí. niños les gustan las historias, les gustan los poemas, pero les gusta que le cuenten una historia. Y así surgió el libro Antón Pirulero, que fue el primer libro que yo escribí a 4 manos con Antonio. Y poquito a poco, bueno, pues ya empecé a publicar algunas cosas, sobre todo recopilaciones de tradición oral que me ha gustado mucho siempre. Ajá. Iba haciendo talleres, recogía algunas de las rimas que me decían, que me llamaban la atención, que no las tenía yo registradas, y eso lo iba anotando y empecé a hacer recopilaciones de folclore y antologías de poesía, hasta que un buen día, pues nada,
dije, bueno, salió espontáneamente escribir un libro y escribí mi primer libro, ¿no? Y además es un material muy rico, solamente el tema de oralidad, que se llama en portugués oralidad, Uh y de leyendas, ¿no? Que son las leyendas. Ya -huh. con ese tema tienes toda una expansión Uh -huh. de países, de culturas, de idiomas, increíble, ¿no? Porque puedes tomar leyendas africanas, leyendas de Asia, leyendas hispanas, y bueno, nunca terminas. No, nunca se termina y no he cerrado esa puerta. Esa puerta se ha mantenido siempre abierta. Yo Sí. sigo haciendo recopilaciones, pero Sí, bueno, también. es muy importante para nosotros como seres humanos. Esto viene desde, bueno, yo no sé, pero mi abuelita me contaba historias y otras que inventaba, porque también las que inventas son muy válidas. Claro, claro, Claro claro. que muchas historias las inventamos, las creamos, pero claro que es importantísimo, ¿no? Y además de esto viene también la tradición de los contadores de historias, que los Claro. contadores de historias son muy importantes en nuestra cultura. Yo creo que tal vez varía de cultura a cultura, de país a país, pero son importantes porque siguen la tradición, ¿no? Es que en el comienzo había una cueva y había unos hombres Sí, que se aburrían y en la desde ahí nos noche juntamos. al calor y entonces Sí, empezaron a contar. Al final sí, todos somos deudores de aquellos personajes, ¿no? sí, nos remontamos hasta la etapa de la cueva y hay una frase muy bonita, yo creo que segurísimo que ya la viste, que nosotros somos hechos de átomos y de historias. Claro, Y claro. es verdad, ¿no? Nosotros somos hechos de historias y por eso, bueno, somos los mejores inventadores también, creadores de, de cosas que están pasando, como ahorita que está pasando y que estamos todos juntos, que son momentos difíciles y que segurísimo, lo sabemos, van a surgir historias. Historias ya sea de ficción o de no de ficción, de sentimientos. Va a haber muchas historias de sentimientos también y de autobiografías, ¿no? Porque va a haber muchas personas que van a querer, tal vez hasta ya comenzaron con un diario, escribiendo, relatando. Tengo una amiga en Yo, México que escribe un diario hay una es un escritora, registro y es válido. hay una escritora en España, Concha Pasamar, que está llevando un diario, un registro Sí, de todo lo que ha vivido en estos días. claro, claro. Eh, Seguramente saldrán, como en toda la literatura, cosas maravillosas, Sí, cosas regulares y cosas que no se debieron haber escrito, que quizás también, más también. como testimonio para compartir con la Sí, familia en un día en que estén aburridos y sí, digan, bueno, no quieran encender la televisión o no quieran salir de casa. Irán, ¿te acuerdas cuando en el 2020 no pudimos salir por tantos días de la casa? Yo anoté estas cosas y es mejor que se queden en ese ámbito, ¿no? Porque no toda la escritura siempre va a generar interés en el otro, porque al final yo exacto. no creo, hay escritores que dicen, no, yo escribo para la gaveta, nadie escribe para la gaveta, si tú tuvieras, la gaveta está aquí, si tú no tuvieras que escribir, la gaveta guardaría tus historias aquí arriba, pero cuando ya tú las plasmas es porque estás pensando en el otro y en que otro te lea. Muy importante lo que acabas de decir. Eso yo creo muchísimo. Nosotros tenemos un trabajo que tenemos que ser conscientes como autores, como editores, tanto como libreros, ¿no? Del material que estamos adquiriendo, del material que estamos creando y tener esa conciencia para quién estamos escribiendo, para quién estamos publicando. Tenemos que respetar también nuestro público y no podemos también sacar cualquier cosa, ¿no? Tenemos que Yo tener creo. mucha delicadeza también en qué es lo que queremos compartir, ¿no? Sobre todo nosotros artistas, tenemos una voz, como los artistas, los cantantes. Los cantantes para mí es un canal importantísimo porque ya vimos Ricky Martin, ya vimos Shakira, son personas que al fin y al cabo son personas que tienen una voz y que pueden llegar más allá y transmitir un mensaje. Y nosotros también podemos transmitir esos mensajes. Entonces hay que tener esa delicadeza de saber qué mensaje es lo que queremos transmitir, ¿no? No, y qué es lo que realmente es un discurso artístico y qué no lo es.
que Sí. es lo que se queda en otro ámbito más íntimo, más familiar y que realmente vale la pena publicar. Yo pienso que una de las cosas que hoy en día eh, es notable, que se publica muchísimo, pero no todo vale la pena y ahora en estos tiempos que uno ha estado reflexionando y al menos algunas personas, yo digo que hay gente que ni se ha enterado que estamos en pandemia, entonces que siguen su vida como siempre, pero hay otras personas que sí hemos sido más afectadas y Sí. yo creo que se impone una reflexión sobre la forma en que hemos vivido hasta ahora y que hemos derrochado muchísimos recursos y la industria editorial requiere de la tala de bosques que son tan necesarios. Entonces, creo que vale la pena que los editores también se planteen si vale la pena publicar todo lo que llega a sus manos. Con certeza, sí. Y Y además un nuestro plan público editorial. son los niños, y los niños es un mundo que todos sabemos que es el mejor mundo donde podemos vivir, donde podemos tener esa energía también ya como adultos, que nosotros, aquellos adultos que no crecen en el sentido como Peter Pan, yo personalmente gusto mucho porque no puedes llevar todo tampoco a la seriedad, ¿no? Y esos Peter Pans que están por ahí nos dan esa esperanza, nos recuerdan que nosotros también somos niños, ¿no? Y entonces, hablando del público infantil, porque tú eres autor de literatura infantil, a ver, yo veo atrás ahí, hay un libro muy bonito, enséñanos uno de tus libros para conocerlo, quién lo ilustró, bueno, yo ya sé quién lo ilustró, pero cuéntanos tú. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se Bien. ve súper bien. Dragones en el cielo. Dragones Lindo. del Cielo. Este es un libro que salió en México Sí, por Editorial El Naranjo. lindo, lindo. Una Fue el edición primer libro que muy publiqué buena. con esta editorial que respetaba mucho y conocía su trabajo y soñaba algún día pues, poder publicar con ellos. Sí, sí, es maravillosa. Afortunadamente, la directora editorial, Ana Laura Delgado, vino a Miami. Ella quería conocer a Antonio Orlando. Antonio Orlando había ganado el premio Alfaguara de Sí. novela Ah, ok, ok. y a ella sabía que era escritor de literatura infantil y ella lo llamó y le dijo, yo voy a Miami, quisiera conocerte. Y el día de la reunión yo fui con él y ella pues sabía también de mí por la Fundación Cuatro Gatos, ¿no? Pero no había leído nada mío. Y Sí. entonces cuando estaban conversando, ella le dijo, Antonio, yo quiero publicar algo tuyo, me gustaría tener algún libro. Y entonces me miró a mí y me dice, ¿tú tienes algo? Y le digo, bueno, tengo en este momento dos cuentos que escribí. Y me dijo, mándamelos. Y yo los leí y te digo. Y pues a la semana y algo, ella me Uy, rápido. contestó Ajá. muy rápido. Sí, muy rápido. Me llamó y me dijo, ya me leí tus cuentos y quiero publicarlos. Y le digo, ¿cuál? Y me dice, los dos. Y le digo, ah, no es uno. Y me dice, no, yo quiero los dos cuentos. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar con esos libros que se demoraron mucho porque ella es muy exigente y ella quería que las ilustraciones fueran muy hermosas. Sí. Para encontrar, iba a salir primero La Noche Más Noche. Ok. ¿Lo tienes ahí para No, mostrarlo? La Noche Más Noche no lo tengo aquí. Ok. Esto, fueron dos cuentos que yo escribí casi uno al lado del otro Ok. y, y entonces ella quería sacar ese primero, pero ese tuvimos muchos problemas para encontrar el ilustrador, porque era un libro que está contado desde el niño, es una experiencia pues difícil, es la historia de un niño que se va a Ajá. una vacación muy precaria con sus padres a otro lugar a buscar otra forma de vida. Y entonces aquí lo tengo. Aquí te lo Ah, ok, maravilla. Uy, ok. La noche más noche. Ajá. Las ilustraciones son de Kim Torres. Ok. Entonces, es un libro contado por el niño. El niño es el que narra esta experiencia, que es fuerte. Muy especial porque por lo regular el personaje, esa primera persona, ¿no? Él está narrando como primera persona. Sí. Lindo. Entonces, realmente fue una experiencia para mí inusual la forma en que lo escribí, porque lo escribí en una noche.
se llama La Noche Más Noche. Pero Una además, noche que una no noche pudiste dormir. no dormí, o sea, yo estaba trabajando Sí. aquí y de pronto me llegó una historia y estaba contada por un niño. Y era la Ay, historia de él, qué hermoso. toda Ajá. esa experiencia que él había vivido. Salieron tres, sale él con sus padres y desgraciadamente solamente llegan dos personas, o sea, una queda en el camino, Ajá. muere. Y el gran reto fue que yo escribí desde la voz del niño y salió la voz del niño, ¿no? De una manera convincente. Sí. Y yo después cuando yo fui a trabajar, a revisar el libro, el cuento que había escrito, yo primero siempre tengo algunas personas a las que les doy lo que escribo y ese se lo di inmediatamente a Antonio. Sí. El- yo lo escribí durante la noche, al día siguiente me levanté, le dije, escribí un cuento que me gusta y quisiera que leyeras. Le dije un cuento difícil, porque él siempre me dice, no me cuentes nada, no me prejuicies. Y entonces, cuando se lo leyó, me llamó y me dijo, me gusta, me gusta. Te sugeriría cambiar esta palabra aquí, Ajá. esta otra, y le digo, pero nada más, y me dice, no. Está lindo, ya, está pronto. El punto está. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero ese libro, como está contado desde el niño no podía trascender el nivel de experiencias vividas. Y el niño en todo tiempo lo que está diciendo es que tiene miedo, pero no puede explicitar de que tiene. Ujú. Y entonces era el ilustrador, y eso lo hablamos Ana Laura y yo desde que ella dijo que iba a editar el cuento, el que tenía que hacer un esfuerzo grande, Sí, representar por qué el niño tenía miedo. sí, sí. Siente miedo desde el primer momento. Sí, y eso nos pasa como Entonces, adultos también. Muchas veces el mismo adulto no sabe cómo exteriorizar los miedos. Imagina ahora en un mi niño, caso, ¿no? un Por niño supuesto. pequeño de 6 Sí. 7 años, Wow, imagínate. claro, claro. Entonces nos demoramos tratando de encontrar, al final encontramos un ilustrador que nos parecía, hizo una propuesta que yo le dije que sí, que podía hacer. Finalmente cuando él hizo el domi del libro, se perdió, o sea, no daba eran muy parecidas las ilustraciones. Yo le dije a Ana Laura, no, porque son variaciones de composición, Es un pero no. proceso, es No. todo un proceso de hacer un libro. Entonces ella me dijo, no, sigamos buscando. Y entonces fue un libro que tomó tiempo. Entonces finalmente yo le propuse a ella que volviéramos a un ilustrador que yo le había propuesto al inicio y le dije, pídele la prueba a ver si, y efectivamente cuando mandó los dos primeros bocetos, los dos dijimos, Qué excelente este, historia, porque muchas veces el lector y hasta los mismos tal vez autores no siempre han pasado por una experiencia como esta, ¿no? Todo es un proceso, es la verdad, el hacer un libro es como un matrimonio. Todas las alianzas, tanto del ilustrador con el autor, tienen que casarse, tienen que tener un relacionamiento, una conexión perfecta. La editora tiene que tener también ese equilibrio, ¿no? Y la gráfica tiene que hacer un lindo trabajo, porque la gráfica es importantísima al final, es la presentación, es lo que te lleva a los premios. Entonces, que todo es un cuidado que extremo. para mí Realizador también. el gran premio de un libro es que el libro se lea. Yo siempre lo digo, a mí los premios se lo digo a Ana Laura, porque ella ha creído en mí y a veces pues me dice, no, el libro estaba candidato, pero no salió y no lo mencionaron y le dije, a mí no me importa, a mí no me importa. ¿Tú vendes los libros? Sí, pues eso es bueno para ti. Y para mí, los comentarios que yo recibo, las experiencias que yo tengo son suficientes. Ese es el premio Yo que también yo, acredito sobre eso. También. todo, cuando hicimos la presentación de este libro en Sí, México, recuerdo que había niños en el público, pero había un público adulto, incluso además colegas, ¿no? Autores que yo respeto mucho, que quiero mucho, que son amigos, estaban allí ese día, pero había niños. Y los niños, a pesar de que los adultos eran los que llevaban la voz cantante, ¿no? Hasta ese momento, haciendo las preguntas, hubo dos niñas que levantaron la mano, preguntaron, yo respondí, y de pronto un señor adulto
levantó la mano y él dijo que le parecía que ese no era un libro para niños por el tema y por el tratamiento del niño. Yo le dije que, o sea, el tratamiento para los niños. Yo le dije, usted me perdona, yo pienso que ningún tema está vedado para los niños. Los niños están insertos en la vida y reciben los mismos golpes que recibimos los adultos. No hay que escamotearle nada, yo pienso que es la forma en que uno les cuenta la historia, pero yo como Martí pienso que José Martí, que bueno, es el gran renovador de la literatura infantil en Hispanoamérica, ¿no? Yo le dije, yo pienso como Martí que al niño se le puede hablar de todo y que debemos hablarle de todo, es una obligación, es un deber de nosotros. Siempre que sea uno esté convencido de que es necesario y que quiera hacerlo desde una propuesta estética, una propuesta personal, es lícito. Entonces, y había una niña que estaba levantando la mano y entonces yo le dije, usted piensa lo suyo, yo pienso lo mío. Claro. Yo sin saber nada le digo, a ver, ¿qué quieres? Y me dice, no, yo quería hablar porque a mí me gustan mucho las historias fantasiosas, de aventura, pero a mí me gustan historias como la suya, que ¡Ay, me qué hablan de lindo! la vida y de los problemas que se presentan en la vida, aunque yo no los Y esa viva. es una niña, esa es una niña Eso que fue te una dijo. niña, eso fue una niña, entonces yo miré al Señor y le hice así como diciendo, bueno, Ya dijo todo, ella. no, ya no soy, no es usted como adulto y yo como adulto, sino que estamos hablando de cosas. Ella encerró con broche de oro, como No, decimos. Y es verdad, tengo una amiga mía, autora de Estados Unidos, y ella dice, sí, es muy bonito los premios, pero también ella se llena de felicidad cuando está presentando el libro en una escuela y los niños llegan y le dan un abrazo y le dicen, me encantó leer tu libro y voy a comprar el libro ahorita porque está la feria del libro y son emociones diferentes y todo es válido, ¿no? Y entonces, para ser justo también y dar créditos al otro libro que veo atrás de ti, que es el de los dragones, nada más platícanos quién ilustró ese libro también. ese libro bueno, La noche más noche fue Kim Torres, que es un ilustrador español, vive en Barcelona, y este lo hizo Israel Barrón, un Sí, ilustrador imaginé, bueno, ya mexicano, sabía, pero... y es además, es muy bonito porque yo termino siendo amigo de todas las personas que trabajan conmigo en los libros. Todavía no tengo en mi récord, y espero no Sí. tener nunca, una bronca con un editor o un problema con un ilustrador siempre, y además quedamos como grandes amigos, ya amigos que trascienden lo profesional. No es que hicimos un libro y que nos vemos y nos damos un abrazo, son personas que me interesan, que quedan en mí y que yo les intereso a ellos y que Sí, nos sí. escribimos. Entonces este es un libro que quiero mucho. Hay una editorial que para mí ha sido muy importante. Yo te dije que el primer libro era el libro Antón Pirulero, que lo escribí con Antonio, y la editorial que me abrió las puertas a las ediciones fue Panamericana Editorial en Colombia. Ah, ok, Que es lindo saber porque no tenía ni idea que había sido el es, primero en Colombia, entonces ya luego, antes de salir, ya habías tenido entonces una oferta, tu primer libro publicado en Colombia, ¿eso? sí, ese fue un libro que propusimos. Nosotros vivimos 7 años y medio en Colombia y Ok, realmente, no yo, porque yo en definitiva no escribía, yo vine a escribir este libro con Antonio poco antes de irnos de Bogotá. Pero Antonio, por ejemplo, que tenía una gran obra, nunca lo publicaron. O sea, el primer libro que se nos publica a nosotros y la primera editorial que nos abre así, una sí, editorial establecida, es sí, Panamericana, sí, y publicó este libro que salió con ilustraciones de Ibar Racol, porque soy muy amigo de Ibar, y yo cuando sí ya aprobaron el libro, que nos dijeron que sí, yo le dije, Ibar, me gustaría, y él dijo que sí, accedió, y para mí pues es un motivo de orgullo, y para Antonio, tener este libro con Ibar. Y, y bueno, el libro le fue bien, el libro le ha ido muy bien, todavía sigue catálogo, se sigue ujú, vendiendo, esto ha ganado licitaciones, y entonces, pues entonces seguí trabajando inicialmente con Antonio,
en otros proyectos y Panamericana hoy en día es como una casa que quiero mucho, una casa editorial que quiero mucho. Sí. Siempre ha sido muy receptiva a los proyectos de nosotros. Tenemos buena parte de lo que hemos publicado para niños y jóvenes está en Bogotá. Ahora, unos días antes, no, ya empezada la pandemia, terminé un cuento y se lo di a Panamericana porque hacía tiempo que no publicaba con ellos. Y entonces quiero que ese libro salga con Panamericana. Para mí tiene un carácter doblemente simbólico, ¿no? En primero, que fue terminado en medio de toda esta situación y es un libro que traté de que fuera optimista, que fuera juguetón, es para los más chiquitos. Qué lindo. Y bueno, además, pues, digamos, como quisiera que fuera el primer libro mío después de toda esta experiencia y que saliera por Panamericana, que es como mi casa. Este es un libro que yo quiero mucho, que también me ha dado muchas alegrías, el libro secreto de los duendes, que salió publicado por Panamericana, que es un libro que tiene poemas y tiene cuentecitos. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Es un libro donde hay de todo, como en botica, como decimos nosotros. Lo quiero mucho porque me gusta porque tiene un tono juguetón, pero también tiene un tono reflexivo, que me parece importante. O sea, yo trato de que siempre todo tenga una justificación en un libro mío. Y Pero que no se versatilidad, vea. ¿no? Yo creo que versatilidad en el autor también es muy rico, ¿no? Tener esa gama entre poesía, entre rima, entre historia, entre ficción, no ficción, eso también hace enriquecer el contenido de tanto el autor como la propuesta de la ilustración. Entonces, déjame decirte, yo podría estar hablando contigo, Antonio, como para escuchar mil historias como autor, pero me gustaría mucho compartir un poquito de tiempo con Antonio también y hablar un poquito de Fundación de Cuatro Gatos. Tenemos 10 minutos y 10 me minutos. gustaría dedicar ese tiempo para que nos platiquen. Bueno, primero, una de las cosas que quería aprovechar en este espacio es que nos compartas ese picnic virtual, que eso se llama crear, eso se llama ser totalmente, tener iniciativas y darle la vuelta a los problemas y decir vamos adelante. ¿Por qué nos platicas esto que es muy lindo y muy inspirador? A lo mejor nosotros aquí en Brasil podemos tener esa inspiración y hacer algo parecido. Mira, brevemente te empiezo. La Fundación Cuatro Gatos la creamos Antonio, Orlando, Rodríguez y yo cuando vinimos a vivir a Estados Unidos hace 20 años. Cuando nos vimos aquí en Miami, Antonio dice que nosotros caímos en Miami, porque él dice que a Miami no se llega, se cae. Yo vine voluntariamente, llegamos acá y había que empezar de nuevo. Entonces un día él me dijo, bueno, yo no quisiera que perdiéramos todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos trabajado y que ha sido en buena medida la razón de nosotros, de vida. Y yo le dije, no hay por qué hacerlo. Entonces pensemos algo. Y entonces se le ocurrió a él hacer una revista digital de literatura infantil. Surge Cuatro Gatos como una revista digital, una de las primeras que salió en línea. Era muy rudimentaria, con un programa que era dificilísimo de armar. Y bueno, empezamos a hacerla. La idea era sacarla cada 3 meses o cada 2 meses, no recuerdo. Al principio lo logramos, después ya no lo logramos porque empezamos a trabajar. Finalmente salía cuando se podía. Cada vez se nos hacía más difícil actualizarla porque estábamos más complicados de trabajo los dos. Cada vez se desactualizaba más el programa. Sí, también eso, ¿no? Lo usábamos, no lo habíamos cambiado. Entonces en el año 2011 yo dejé de trabajar. Yo trabajaba en una editorial de revistas comerciales y entonces Antonio me dijo, ¿por qué no aprovechamos esta coyuntura para hacer un rediseño? Porque la gente nos pedía que porque habíamos dejado morir el proyecto. Y le dijimos, no está muerto, nosotros lo dejamos ahí, y sí, pero es que no lo actualizan. Y eso era una guía. Entonces decidimos contratar a una persona que rediseñó el web, lo convirtió en un website, era una página. Y entonces hicimos ese rediseño y entonces ahí conversando Antonio, y él me dijo, yo creo que podemos
crear una fundación y con esa fundación tener una incidencia en el espacio donde vivimos, que es Miami, porque aquí hay muchas escuelas bilingües. Claro, claro. Y en todo Estados Unidos también, escuelas Sí. que hablan español. Entonces, bueno, ahí ya creamos la fundación y empezamos a hacer este trabajo. Y como parte de ese trabajo, bueno, sale premio Fundación Cuatro Gatos, Sí. salen los eventos que organizamos que son reales, hacemos capacitaciones con docentes, visitamos escuelas a donde llevamos autores, donde llevamos teatro, donde llevamos música. Actividades, Es ajá. importante. Y como parte de ese proyecto nosotros empezamos a hacer hicimos un primer picnic de libros con el Quebec Center, que es una institución que pertenece al Miami-Dade College, Sí. y con la Feria del Libro de Miami. Y hicimos el primero, fue muy exitoso. Nosotros nos quedamos sorprendidos de que la gente respondiera así. ¿Cuándo lo hicieron el primero? ¿Lo hicieron hace 2 años? ¿Te acuerdas o No, más? hace mucho, hace Hace mucho. mucho, hace mucho tiempo, ok, ok. ¿Cuánto tiempo, Tony? ¿Eh? 14 años, 14 años me 14 dice. años. Yo No, conozco no, Tony, pero de picnic, en el 14 me dice él que fue el sí, primero. ok, 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 ok. Entonces hicimos el primero, fue muy exitoso. Yo no recuerdo ahora si estaba el Quebec Center como partner, pero no recuerdo si estaba la feria o no. Ok. Entonces, pero la feria le interesó y se sumó, no sé si La de Feria del primero o Libro del en segundo, Miami para las en personas que Miami. están Y escuchando. entonces hicimos un segundo, fue mucha gente, y un Sí, tercero que fue apabullante la cantidad de gente que llegó. Entonces, y al año siguiente dejamos de hacerlo. O íbamos a dejar de hacerlo. Entonces nos preguntaron que si no íbamos a hacerlo la feria, y le dijimos es que no tenemos los recursos, y eso requiere muchos recursos, porque nosotros, el picnic tiene un eje cultural, que tiene al libro claro. como protagonista, pero hay música, hay teatro, hay pantomima, hay títeres, hay de todo. Y tú me estabas comentando ayer que realmente cada persona que ofrece una actividad es pagada, entonces hay que tener esos recursos, ¿no? El contador de historias hace un Se le trabajo, paga, tiene que se ser le paga remunerado. al que va la Ah, obra de teatro que se representa, claro, claro. todo se paga. Y entonces, El además, autor, ilustrador que va, participa también, ¿no? De alguna forma tiene que ser claro, remunerado también. y cuando termine esa programación cultural, Sí, ya cuando está cerrando, nosotros sacamos unas cestas, ponemos unos manteles, porque esta lindo. institución tiene una casa muy bonita con unos jardines muy verdes y espaciosos. Y Ponemos hacen un manteles, picnic. ponemos unas cestas llenas de libros y el picnic son los libros. Y Ah, espera, al espera, final, no hay comida, no hay comida, no es un picnic, no, 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 no es no, un ah, eso picnic es de libros. Lo importantísimo. que se consume Ok, son ok, libros. no, no comas y no toques el libro para que no se ensucie. No, no es eso, porque no es por eso. Es que realmente nos parece que la idea es esa, que lo que se va a hacer es algo Que te alimentes y que aquí, espiritualmente, adentro. aquí en tu corazón y aquí vas a ver. Disfruten, entonces Ok. cada niño coge en los manteles, no hay un mantel para cada familia, Sí, pero las familias tienen es también cómo sí. enseñar a la gente a convivir, Sí, a sí, compartir. sí. Oye, déjame decirte una cosa, antes de que se corte, mira, está padrísimo y no te voy a dejar así solito, porque me voy a quedar con ganas de saber un poquito más. Se corta y volvemos a entrar. Te mando el link. Sí. Ok. Okay. Viene el segundo capítulo de de la conversación, Ok. porque está buenísima, buenísima. Espérame ahí que ya continuamos. Estábamos hablando, terminamos con el picnic. Estábamos entonces conversando que con el picnic, ustedes lo van a hacer entonces virtualmente. Sí, Encontrar una forma de poder seguir con esta idea en estos sí, tiempos difíciles, pero de misma manera ustedes encontraron una bella forma de hacer esto. sí. Antes de pasar a cómo vamos a hacer el picnic virtual ahora en medio de esta situación, quería aclararte que, por ejemplo, el picnic, al igual que todos los proyectos que nosotros desarrollamos, necesitamos buscar financiación. Entonces, Sí, muchas veces la buscamos a través de los grants,
que da el Departamento de Cultura del Condado de Miami-Dade, o con instituciones. Por ejemplo, para nosotros ha sido muy importante que se haya sumado la Feria del Libro al picnic de libros, porque eso nos garantiza tener un dinero para pagar el talento artístico, porque lo contrario, las primeras veces lo hicimos nosotros pidiéndole la colaboración a los artistas, pero no nos parece justo esto, no pagarles, ¿no? Sí. Entonces, y también recibimos la colaboración, por ejemplo, de las editoriales, porque los libros que están en las canastas son libros que nos dan editores y distribuidores. Claro. Entonces, que saben el trabajo que hacemos y la importancia que tiene, y entonces nosotros le pedimos colaboración. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo tratando de ver cómo generamos los recursos para pagar a los artistas que participan en nuestros proyectos, porque nos parece que eso es importante. Y a veces los artistas, invitamos a alguien a leer su poesía y al final le damos un cheque. Pero es que nosotros hemos pedido una financiación para eso. Y nos parece justo que cobren por su trabajo. Eso es excelente porque... Claro, entonces al principio, te soy honesto, no teníamos esa financiación y muchas veces salió del esfuerzo nuestro y de Tony, porque veíamos que era importante tener claro eso como un precedente de la fundación. Hay muchas cosas que no se pagan, por ejemplo, las personas que leen para el premio Fundación Cuatro Gatos, no se les paga porque eso es un proyecto de la fundación para que no tenemos recursos. Le estamos profundamente agradecidos. Yo creo que además ellos nos agradecen muchísimo poder estar en este comité porque en primer lugar son personas que conocen la literatura infantil, que la escriben, sí, que la investigan y que les conviene estar actualizados porque realmente la cantidad de libros que nosotros revisamos es impresionante. Y sí, entonces todo lo que se está haciendo, yo no digo que nosotros nos llegue toda la producción, porque eso además es enorme, pero sí nos llega un porcentaje representativo y editoriales muy importantes. Sí, y además tu comité son personas formadoras, ¿no? También son personas influenciadoras, en el sentido de que todos nosotros lectores tenemos esa responsabilidad también, ¿no? También, si podemos, debemos hacer una crítica, ¿no? Una crítica positiva, en el sentido de cuando estamos leyendo, estamos compartiendo una lectura y un conocimiento. Y entonces cuando se hace ese comité, pues es una participación voluntaria, pero influye, ¿no? Todos estamos aprendiendo. O sea, todos estamos aprendiendo. El lector aprende todos los días. No, y nosotros estamos aprendiendo. También. Los debates son fuertes, o sea, son muy fuertes porque a veces hay personas, está dividido. Todos los que hemos leído el mismo libro estamos divididos, hay quienes estamos a favor, hay quienes estamos en contra, ¿sí? Hay quienes nos defendemos con unos criterios, hay quienes denostan de ese libro y dicen que ese libro no puede quedar. Y ahí te das cuenta qué tan subjetivo es el arte, ahí te das cuenta qué tan subjetivo realmente uno liar diferente de una persona, de un niño, y de una persona, una abuelita va a tener también otra influencia, una abuelita, una tercera edad, y ahí te vas a dar cuenta de una persona que trabaja en una librería o una profesora, ¿no? Y cada uno te va a dar su parecer, entonces es muy rico, me encanta. Claro, todo. Entonces esas personas no cobran un centavo. No, pero, pues sí, es un trabajo, la verdad. Lo hacen muy gustoso, nosotros vamos haciendo la lectura por etapas, hacemos como, al año hacemos como 3 reuniones, donde vamos ya viendo cuáles son los libros que van quedando, a veces libros que quedaron en la primera etapa, cuando llega al final ya han entrado unos libros que son pues evidentemente mucho mejores, y esos libros ya no quedan quizás para el listado de los 100 libros, pero no quedan. A veces en el último momento la discusión es tal que tú ves que un libro que había quedado entre los premios, la discusión sigue y entonces de nuevo argumento, baja el libro, sube otro. Es bien interesante cómo hacemos el trabajo y para nosotros es un ejercicio de crítica formativa, ¿no? Totalmente, continuamente, ¿no? Continuamente.
Entonces, esa es la dinámica de nosotros, buscar los fondos y tratar siempre de que, pero hay cosas que no se pueden, entonces hay cosas que sí tenemos que apelar a los amigos, a la gente que cree en la fundación, a la gente que considera que hacemos un trabajo importante, y entonces le pedimos a veces, pues, que si nos pueden hacer un arte para un afiche, por ejemplo, un ilustrador. Si, por ejemplo, toda la sección de ficciones del sitio nuestro, que aparecen cuentos, poemas y obras de teatro, siempre hemos pedido a los autores si nos pueden dar un material para tenerlo ahí, que está concebido como para que un padre de familia o un profesor que quiera leerles un poema o un cuento a los estudiantes pueda bajarlo. Ahí están en PDF, pueden bajarlo, Sí, imprimirlo y llegar a la clase y leer. Ese es sí. el sentido de esa sección. Y ahora, por ejemplo, en medio de esta crisis en que los niños han tenido que estar en la casa, que recibir las clases a través de Internet y que Sí. están con sus padres, con las personas que están en la familia, o sea, nosotros hemos de nuevo recomendado que se acuerden que existe esa mini biblioteca ahí, Ujú. que la Porque pueden yo usar. creo que uno de los trabajos también es, claro, es comercialización por parte de una editora, pero también por parte de una editora tiene que tener esa conciencia Me de tomo que, un cuchito de café. ah, yo adoré eso, conversa con café. Yo no estoy tomando café ahorita, pero bueno, qué rico, el cafecito se ve delicioso. Pero yo creo que también una editora tiene que tener conciencia en cuestión de que no todos tienen acceso al libro en este momento Claro, también. Y claro. eso de ofrecer después de un evento, tal vez algo, ya sea dejar el libro físico como un regalo en una biblioteca, si lo vas a hacer en una biblioteca, el picnic, o poder tener acceso al PDF, creo que es una propuesta muy válida, ¿no? También. Entonces hay Y que pensar nosotros, en toda la demografía, quién puede y quién no puede. Y aquí en Brasil, por ejemplo, no sé si tú sabes que hay proyectos de teatro donde tú puedes pagar lo que tú quieras o lo que tú puedas. Y son obras fenomenales. Yo ya asistí a dos veces a esa propuesta y se llama, creo que paga lo que quieras o paga lo que puedas. Y son no sé cómo le hacen, pero son sustentables. Y bueno, llega un momento en que esa obra de teatro realmente tiene un apoyo financiero. Pero para que eso acontezca, abren esa oportunidad de abrir al público la invitación, y si tú puedes pagar 100 pesos, paga 100 pesos. Y si quieres pagar 5 pesos, porque es lo único que tienes en ese momento, paga 5 pesos. Pero la obra continúa y eso es lindo también, ¿no? Es importante. los eventos que nosotros organizamos, sea una lectura, sea una obra, porque hemos producido también espectáculos teatrales para niños, todo lo que nosotros hacemos es gratis. O sea, no se cobra la Sí. entrada porque nosotros pensamos que eh, queremos que las personas accedan a la cultura, que puedan llegar a la cultura. Bueno, más queremos que las Y en personas se estas, acerquen a los libros, estas ¿no? No, a los libros, pues nada, también nos gustaría, pero bueno, yo creo que una forma de promover esto, nosotros lo que hacemos es, hay libros que hacemos donaciones periódicas de libros a bibliotecas, o si vamos a trabajar en una escuela, casi siempre dejamos libros en la biblioteca Ujú. de la escuela, o sea, tratamos de alguna manera ayudar a que los libros circulen, a que se conozcan, a través de todas estas actividades que hacemos, no solamente a través del sitio web, sino también en la práctica, en lo que hacemos. Entonces, eso, pues, quería aclararte esas cosas de que sí tenemos que trabajar muy fuerte, por ejemplo, para conseguir esos recursos, porque no es que tú pides el dinero con una cartita y te llega el No es cheque. así, no, no. No, tienes que aplicar en unos formularios que son muy difíciles, que te piden muchas cosas, que después son Ujú. remitidos Para a un justificar, para hacer tribunal, y, justificaciones, ¿no? hay un tribunal que entonces dictamina. Exacto. Entonces, a veces tú estabas pidiendo una cantidad y ese dinero no es el que recibes, porque aunque te den el máximo de calificación, a veces son tantas las instituciones que Claro, claro, tienen que hacer como un prorrateo, claro. ajustar,
De acuerdo. Los fondos varían de cada año, ¿no? Un año puede tener un fondo, cierta institución, un cierto porcentaje, y al próximo año va a tener a lo mejor un poco menos. Y ahorita, en este momento, bueno, esa es la grande incógnita, ¿qué es lo que va a pasar, no? Y quién va a ayudar a estas fundaciones y cómo va a continuar. Este es un tema que ninguén tiene una bola de cristal. Para eso es otro tema, para hacer preguntas, pero sin respuestas, porque ninguén tiene las respuestas en este momento. Yo creo que esta es una etapa que estamos viviendo todos, en que tenemos que pensar en el día a día, proyectarnos idealmente y tener la posición de que queremos trabajar después. De verdad. Oye, entonces, para que esta vez no se nos corte el video y podamos completar nuestra plática, yo sé que en Estados Unidos se está celebrando el Día Nacional de la Poesía, y además hoy se celebra el Día Nacional aquí en Brasil del libro, de la literatura infantil. Entonces estamos en un día muy lindo, celebrando junto contigo. Y además, bueno, voy a hacer una pausa. Estamos de rosa, los dos. Los dos estamos de rosa. Estamos de buena sinfonía. Eso es bueno. Cuando yo te vi, dije, mira, los dos estamos con el mismo color, algo querrá decir. Ya nos estamos conectando por ahí en algunas ideas, y ojalá que salgan proyectos de esta conversación también. Y entonces, ¿nos haces el favor de leer una poesía, Sergio? Sí. Voy a leer un poema del libro Secreto de los Duendes. Sí quisiera mencionar que otras editoriales con las que he trabajado, porque bueno, hablé del Naranjo, hablé de Panamericana, he trabajado este año tuve el gusto muy grande de trabajar con Norma por primera vez con un libro. Para los también buenísima, la editora. Me encanta trabajar para los más chiquitos, me gusta mucho. Me siento muy realizado cuando hago ese trabajo. Este es un estreno con Norma, espero tener pronto algún libro con ellos. Este año también empecé a trabajar con Vista Higher Learning. Con ellos hice este libro, que es un libro en donde yo, a partir de lo que sé de Dulce María Loinás, que es una poetisa cubana que ganó el premio Cervantes en el año 92, si mi memoria no me falla, construí una historia de ficción a partir de todo lo que yo sé de su infancia. Entonces, tratando de que eso sea pues atractivo para los niños y que los niños fijen de alguna manera que hubo una poetisa muy importante y que quizás en un momento, ya cuando crezcan, puedan leer, porque realmente es una de las voces más significativas de la lírica cubana. Y con esta misma editorial, Vista Higher Learning, saqué con Antonio una colección de 5 tomos que se llama A Lomo de Cuento, en donde recreamos una historia de la tradición oral. Esa es linda, yo me muero de ganas de conocer personalmente esa edición. Y entonces, pues, el libro tiene esa recreación que hicimos nosotros, literaria, de una leyenda, de un cuento o de un personaje de la tradición oral. Y en la segunda parte, está marcada precisamente por un mapa del país. Este es, por ejemplo, Argentina. Perfecto, ahora lo estamos viendo. Y entonces ya la segunda etapa es información sobre el país y sobre la cultura. Es un libro para didáctico. ¿De dónde viene esa leyenda? Incluso pues aclarando algunos términos, algunas, por ejemplo, animales o detalles de la fauna que aparecen en la historia. Nosotros aquí está esa información, ¿no? Entonces yo creo que es un libro muy útil. He publicado con Everest en España. No quiero ser injusto, a ver con quién más, con lo que leo en Colombia también. Es maravilloso, qué lindo, que el libro viaje, que el libro pueda viajar. Muchas veces el autor no consigue viajar, pero su libro, su obra viaja, ¿no? Y cuando puedes juntar los dos, es un sueño, es una realidad, ¿no? No, eso para mí ha sido maravilloso. Me gusta viajar y a veces he llegado a lugares bien como turista o bien como porque me han invitado y encontrarme que viene alguien con un libro. Me acuerdo una vez que llegué a Argentina
y vino alguien con un libro mío para que se lo firmara y yo le dije, Imagínate, qué lindo. y era porque había ese libro ganado una licitación y ese libro había salido en Argentina, dentro de un programa de promoción de lectura. Entonces esas son sorpresas agradables, o cuando un niño se te acerca, pues yo sí, de verdad yo escribo porque los niños para mí son importantes. Claro, claro. Y los elegí a ellos. Claro. Ya empecé muy tarde a escribir y además para mí escribir es una tarea ardua. Yo no escribo muy fluido y además soy muy perfeccionista, no me gusta lo que escribo, tacho, borro, voto. Uy, 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 uy. Entonces... Entonces haces una autocrítica realmente de tu trabajo antes de compartir esa lectura. No, y después que yo acabé conmigo, voy a los amigos y les digo a los amigos, denme fuerte. Entonces... Yo creo que no hay mejor enemigo que tú solito, ¿no? Tú hacerte tu propia autocrítica, lo demás no cuenta, lo demás ya... Pero sobre todo porque estoy escribiendo. Yo les escogí a los niños como los lectores a los que yo quería dirigirme, y me dirijo a ellos pensando que en definitiva ellos son el futuro. Claro. Entonces mi contribución a ese futuro, que yo quisiera que fuera bastante diferente de la realidad en que vivimos hoy, son los libros. Ahí estoy yo. De alguna manera yo puedo dar fe de que lo que ese libro dice, lo estoy diciendo yo, porque son preocupaciones mías y son intereses míos. Entonces, a ver, vamos a ver, en cuestión de poesía, ¿es tu propia poesía que tú escribiste o tienes un libro de una poeta y tú interpretaste? ¿O qué nos vas a compartir? ¿Nos vas a compartir tu propia poesía? Sí. Tengo aquí un libro, el libro secreto de los duendes, donde están pues buena parte de los poemas míos, ¿no? Esos son tuyos, sí, porque yo conozco a una autora en particular que interpretó de su propia forma una otra autora, ¿no? De algún tiempo antepasado, y creo que esa tarea es más difícil, ¿no? De poder traer una autora ya con un nombre y tú interpretar que tú escribir, ¿no? Entonces creo que escribir es más libre porque son tus poemas. La vida te va planteando retos. Sí. Yo, por ejemplo, cuando escribí este libro, sí. el de Dulce María, que es una historia de ficción, no es que esto haya sucedido, pero yo sabía que a ella le gustaban los animales, porque siempre tuvo animales con ella, perros. Y toda la familia de ella tuvo perros. Yo sabía dónde habían vivido, porque además ella conocía de su vida, de su infancia, de sus hermanos. Una pesquisa, no sé cómo se dice pesquisa. Una investigación. Una investigación, eso, claro. Entonces, sabía, me gustaba su poesía. Sabía que había estudiado Derecho. Pues sabía quiénes eran sus padres, que su padre había sido un general de la Independencia y era un hombre. Entonces, con ese material yo escribí una historia de ficción para niños, que espero que les guste. Pero cuando se concibió este libro con la editora Isabel Mendoza, aquí en Estados Unidos, hablamos de este libro, de cómo lo íbamos a hacer y todas esas cosas. Ella me dijo, a mí me gustaría que hubiera un poema de la autora para compartirlo con los niños. Y yo le dije que ella tenía solamente un poema dedicado, gustándole tanto a los perros, ella tenía un solo poema dedicado a un perro. Y ella me dijo, ese es el que yo quiero. Wow. Pero hubo problemas después para conseguir los derechos, en fin. Y ya cuando el libro estaba terminado, estaba esta página, muy bonita, no sé si la ven ahí. Muy linda, lindo, sí. El trabajo de ilustración lo hizo una artista maravillosa, que es Nuria Feijó, que tengo otro libro con ella, que quiero mucho. Y cuando estaba la página, que no se pudo conseguir los derechos del poema, me dice Isabel, tienes que escribir algo para esa página. Te toca a ti. Pero ¿qué voy a escribir? Ya el libro está terminado, me dice, hay que poner algo ahí. Y yo no sabía qué hacer. Entonces, pues se me ocurrió escribir un poema. Lindo. Jugando también con todo lo que era el cuento, y que le puse poema de la dama y su caballero.
Y Uy, entonces tiene dos partes, y una es la dama, quien habla en el poema, que dice: te apoyas en mis rodillas y me miras con tus ojos profundos como un pozo. Extiendo mi mano y la deslizo por tu pelo negro enmarañado. Al acariciarte, es como si acariciara a todos los perros que han vivido conmigo. Hoy la mañana me parece más brillante y te lo debo a ti, fiel amigo, que respondes al nombre de caballero, porque aunque no me entregas una flor cuando te acercas, me devuelves la alegría. Y la segunda parte del poema es el caballero quien habla, que es el perro, y le dice a su dama: soy tu caballero, así me llama la anciana dama. La acompaño desde mi silencio y la quiero. Ella habla, más bien susurra, mientras me acaricia con sus dedos finos. Yo le beso la mano cada vez que puedo, en señal de agradecimiento por abrirme las puertas de su hermoso castillo y darme un hogar a mí, que era un perro sin fortuna ni suerte, un solitario perro callejero. oh, Este es un poema que escribí bravo. por necesidad, y este lo escribí porque sí, porque quería que estuviera en este libro, y se llama La pradera de los unicornios, y es el que cierra este libro, y dice así: allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, donde el cielo y la tierra se besan, hay una enorme pradera poblada de unicornios. Para cada persona y cada duende existe uno. Yo tengo el mío, tú el tuyo. Solo hace falta que lo llames con el pensamiento. Entonces vendrá junto a ti, con su trote grácil y su aliento cálido. Si estás alegre, compartirá tu risa. Si estás triste, se llevará las penas. Allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, un amigo espera por ti. Wow, wow. Podemos decir que ya te graduaste como poeta, más una cosa en tu sombrero. No, eso no. Yo respeto mucho la poesía. Yo nunca me he considerado poeta. Cuando me presento Pero qué como poeta, lindo, porque es un arte, la poesía es un arte también. Es diferente el escribir un libro de ciencia ficción o una biografía y la poesía nace, ¿no? bueno, yo creo que la poesía, al menos la poesía que a mí me gusta, es la poesía en que tú sientes al autor, sus Pues, preocupaciones, sus inquietudes. O sea, yo creo que toda la literatura y todo el arte tiene que tener esa impronta, ¿no? Pero en el caso de la poesía, yo sí creo que es... nos hace sentir, nos hace sentir, nos hace vivir, Sí, sí, ¿no? hay mucha poesía que leo y digo, bueno, está bien, es muy celebrado y todo, pero si no siento el autor, si no me dice nada cercano, si no me... Porque para mí la poesía es más que nada una forma de mirar el mundo, es otra Sí, forma de mirar el sí, mundo. sí. Entonces, y de encontrar lo que está detrás, Sí, la poesía es también como para para mí. descubrir la esencia de las cosas. Exacto, es como una pintura, una poesía es como una pintura. Cuando vas a una galería y ves los cuadros de diferentes artistas, un cuadro te puede llegar mucho y decir algo y otro cuadro no te va a decir mucho en ese momento. Entonces una imagen, el cuadro es una imagen visual y la poesía es una imagen narrativa, una imagen con letras. Y entonces para concluir esta charla con café, yo no te acompañé tomando café porque... Hoy, la verdad, si tomo café no duermo. Entonces, ya son aquí más de las 6, ya casi 6:30 aquí. Y entonces, vamos a cerrar con un mensaje. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente que quieres compartir con nosotros, Sergio? Para mí la palabra esencial es amor. ¡Ay! El Lindo. amor es lo esencial. Yo creo que el amor es un principio creativo, de ahí sale todo. Y yo creo que es una de las cosas que a veces nos falta y que uno echa de menos en la vida cotidiana. Yo creo que el amor tiene que estar en todo lo que uno hace. Si no hay amor, no vale la pena hacer nada. Entonces yo creo que uno tiene que entregarse a lo que hace cotidianamente con amor, pensando que lo que estás haciendo puede ser útil para otro. Muy Eso es. lindo.
esencial, es como la palabra básica. Amor. Y si tuviera que decirle a los niños algo es que no decirles que tienen que leer sino que tienen que leer para descubrirse. Sí, sí hay un pero no es el utilitario, sino que es para descubrirse ellos a sí mismos, para descubrir el mundo y para empezar a dar respuesta a todas las inquietudes que les van a aparecer en el camino de la vida, que es azarosa, que a veces es dura, pero que reserva también alegrías. En la medida en que nosotros estemos más preparados para recibir las alegrías, convertir las tristezas en alegrías, y a eso nos ayudan los libros, entonces nos convertiremos en lectores, porque descubriremos que el libro es un gran amigo. Entonces eso es lo que le quisiera decir a los niños, de por qué se debe leer. Pues con esa palabra de amor y de color de rosa nos despedimos hoy. Y bueno, espero que consigas aceptar otra invitación en un futuro, nos veamos personalmente y muchísimas gracias, mucha suerte en tus proyectos y en ese picnic, que sea lindo, maravilloso y que sea un día de sol y de mucha alegría para ustedes. Ese picnic que vamos a hacer virtual va a tener sol porque va a tener amor. Los hogares de cada casa, acompañándolos en ese momento. Entonces va a ser lindo y mucha suerte para todo lo que ustedes están haciendo. En la vida uno tiene que estar haciendo mutaciones, cambios. Yo soy bastante resistente a los cambios, pero me doy cuenta que uno tiene que hacerlo, y esta es una situación. Vamos a hacer el picnic, hicimos uno de este año, de los 3 que teníamos pensado este año. Fue maravilloso, fueron muchísimas personas, fueron muchos niños, se leyó, se disfrutó, cambió todo, y surgió la posibilidad de hacer el picnic virtual. Lo vamos a hacer virtual. Pero qué maravilla, piensa, un picnic hogareño, fantástico. ¿Quién hubiera pensado en esa posibilidad? Estamos invitando a los niños a que preparen lindo el espacio. Los artistas que van a trabajar van a hacer lo mismo, y yo creo que va a ser muy bonito. Y entonces, además, todas las cosas tienen pros y contras. Quedaban 2 y ahora se multiplicaron como los panes y los peces, y vamos a hacer 4 virtuales. Entonces, y ya cuando se pueda salir de nuevo a los parques, cuando podamos darnos besos y abrazos, haremos de nuevo los picnics. Y continúan muchos proyectos también. Muchos proyectos más. Pues un grande abrazo, Sergio. Buen fin de semana. Saludos, Antonio. Y un abrazo bien fuerte para ustedes. ¿Cómo no? Chao. Gracias, Sergio.